Hay caminos en México que no aparecen en Google Maps. No porque sean secretos, sino porque el algoritmo, igual que el gobierno, prefiere ignorarlos. Y si estás aquí, probablemente ya intuyes que lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es el tipo de información que encuentras en cualquier lugar. Hoy vas a conocer 5 rutas que desafían toda lógica, toda ingeniería y todo sentido común. Caminos que existen no por diseño sino por abandono. No por geografía sino por decisión. Y lo más perturbador de todo no es el paisaje ni la altura ni el peligro físico. Es que hay personas que los cruzan cada día porque simplemente no tienen otra opción. Si este tipo de contenido te genera algo, si te hace pensar, si te incomoda de la manera correcta, considera suscribirte antes de que terminemos. Porque esto es solo el principio de lo que vamos a explorar juntos. Y ahora sí, necesito que sepas algo importante antes de empezar. El primer camino de esta lista ya hizo que conductores con 20 años de experiencia se bajaran del vehículo y decidieran seguir a pie. Y eso, en México, es decir muchísimo. Imagina manejar un camión de carga de 12 toneladas por una carretera de 2 metros de ancho. A tu izquierda una pared de roca viva que no cede ni un centímetro. A tu derecha un abismo de 400 metros sin ningún barandal. Sin red. Sin señalización. Sin nada que te separe del vacío excepto tu propio pulso y tu capacidad de mantener la calma cuando todo dentro de ti te está gritando que pares. Y el asfalto, en los pocos tramos donde todavía existe, termina sin aviso. De repente. Como si el que lo construyó simplemente se hubiera cansado un día y se hubiera ido a casa sin terminar el trabajo. Eso es lo que viven cada semana los conductores que trabajan en una de las rutas más brutales de la Sierra Madre Occidental. Las curvas son tan cerradas que los camiones de carga necesitan hasta 5 maniobras completas para girar sin caer al vacío. 5 maniobras. En un camino sin barandales. Con un abismo al lado. No estamos hablando de una ruta de aventura para turistas con equipo especializado. Estamos hablando de la única conexión terrestre que tienen varias comunidades para recibir alimentos, medicamentos, gas, materiales de construcción y todo lo que necesitan para sobrevivir cada semana. Sin esta ruta no hay nada. Los conductores que trabajan ahí con el tiempo desarrollan lo que ellos mismos llaman el instinto de la sierra. Una habilidad que no se enseña en ninguna escuela de manejo y que no aparece en ningún manual. Aprenden a leer el camino con una precisión casi animal. Saben exactamente qué zonas ceden con la lluvia. Saben en qué curva específica el viento cambia de dirección y puede empujar el vehículo hacia el borde. Saben cuándo frenar antes de que el suelo se los exija. Es conocimiento acumulado a fuerza de riesgo real. De errores que afortunadamente no terminaron en tragedia. Y lo que casi nadie sabe, lo que no sale en los noticieros, es que las autoridades tienen registro oficial de esta ruta desde hace más de 20 años. Han prometido su rehabilitación en al menos 4 administraciones distintas. El presupuesto fue aprobado 2 veces en papel. Y el camino sigue exactamente igual que hace 2 décadas. Mientras tanto, semana tras semana, esos conductores suben por esa sierra cargando lo que esas comunidades necesitan para no morir de hambre. No como héroes. No como aventureros. Como trabajadores que simplemente no tienen otra opción en el mundo. Pero si crees que eso ya es el límite de lo que un camino puede exigirle a una persona, el siguiente va a cambiar tu definición de lo que significa quedar verdaderamente atrapado. Porque este no es peligroso por sus curvas ni por sus abismos ni por su altura. Este camino es peligroso porque literalmente desaparece. Hay una zona en el sureste mexicano donde la temporada de lluvias no es un inconveniente estacional. Es una sentencia que se repite cada año con una puntualidad brutal. Durante meses, el agua no solo moja el camino. Lo borra. Lo convierte en un río de lodo tan denso que los vehículos no pasan, los animales se hunden hasta las rodillas, y las personas que necesitan cruzar tienen que tomar decisiones que ningún ser humano debería verse obligado a tomar. Esta ruta conecta varias comunidades rurales con el municipio más cercano donde están el hospital, el mercado, la farmacia, la escuela secundaria y todo lo que una familia necesita para funcionar con normalidad. En época seca el trayecto dura aproximadamente 40 minutos. En época de lluvias puede durar días enteros. No porque haya desvíos complicados que alargan el recorrido, sino porque no hay desvíos. El camino que existe es el único que existe. Y cuando desaparece bajo el agua y el lodo simplemente hay que esperar a que escampe. Ahora detente un momento y piensa en esto. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una emergencia médica durante esa espera?
no es una pregunta retórica ni un escenario hipotético. Es algo que ha ocurrido más veces de las que se han documentado. Hay familias enteras que han tenido que improvisar camillas con ramas y telas para cruzar a pie por zonas completamente inundadas, cargando a enfermos, a niños con fiebre alta, a personas que no podían esperar ni un día más sin atención médica. Hay madres que han dado a luz en el camino, en el lodo, bajo la lluvia, porque el hospital quedaba al otro lado y no había manera humana de llegar a tiempo. Lo que hace diferente a esta ruta de todas las demás no es solo el terreno difícil. Es el patrón que se repite sin que nadie lo interrumpa. Cada año llueve. Cada año el camino desaparece. Cada año las comunidades quedan aisladas del mundo. Y cada año cuando el lodo seca el ciclo vuelve a empezar exactamente igual, como si fuera la primera vez que ocurre, como si nadie hubiera aprendido nada. En un reporte oficial con fecha de hace más de 15 años, este tramo ya aparecía marcado con la etiqueta de prioritario para intervención inmediata. Hoy siguen exactamente la misma lista. Solo que ahora está 15 años más abajo en la página. Y si te parece absurdo que un camino desaparezca con la lluvia mientras el gobierno tiene un reporte de eso desde hace 15 años, el siguiente caso va a redefinir completamente lo que entiendes por abandono. Porque en este tercer camino la infraestructura no la construyó el gobierno ni ninguna empresa contratista. La construyeron los propios habitantes con sus manos, con sus herramientas y con lo que tenían a la mano. Hay un río en el centro del país que durante la época seca parece completamente inofensivo. Tranquilo, casi decorativo, el tipo de río que aparece en postales. Pero cuando llegan las lluvias ese río se transforma en algo completamente diferente. El caudal sube en cuestión de horas. El agua arrastra troncos enteros, piedras del tamaño de una persona, todo lo que no esté firmemente anclado al suelo. Y sobre ese río hay un puente. No un puente de concreto reforzado con acero certificado. No una estructura diseñada por ingenieros con cálculos de carga y resistencia. Un puente hecho de troncos encontrados, alambre doblado a mano, tablones de madera recuperada de otras construcciones y la esperanza colectiva de las personas que lo cruzaron la semana anterior sin que se cayera y que eso signifique que esta semana tampoco se caerá. Lo construyeron los propios habitantes hace más de 3 décadas porque necesitaban cruzar ese río para llevar a sus hijos a la escuela y el gobierno llevaba años prometiendo una solución que nunca llegó. Un día decidieron no seguir esperando. Juntaron lo que pudieron, se organizaron sin que nadie se los pidiera y levantaron lo que pudieron con lo que tenían. El puente ha caído 2 veces. Y 2 veces lo han vuelto a levantar. Solos. Sin ayuda. Sin recursos del Estado. Pero lo que resulta casi imposible de procesar cuando conoces esta historia completa es lo que hay al otro lado del río, a menos de 5 kilómetros en línea recta. Una autopista de cuota completamente moderna. Pavimentada, señalizada, iluminada, con todo lo que una carretera del siglo XXI debe tener. Una autopista que prácticamente nadie usa porque conecta 2 puntos que no generan tráfico suficiente para justificar el peaje que se cobra. 5 kilómetros de distancia. Una autopista vacía de un lado. Un puente de madera que tiembla cuando pasa alguien con demasiado peso en la mochila del otro. Eso no es una tragedia geográfica. Eso es una decisión que alguien tomó en una oficina con aire acondicionado. Y si crees que el peligro hasta ahora ha sido únicamente físico, el cuarto camino introduce un elemento que cambia completamente la naturaleza del riesgo. Porque en esta ruta el peligro no viene del terreno ni del clima ni de la falta de infraestructura. Viene de los que controlan el territorio. Hay carreteras en México donde el Estado no entra. No porque no tenga los recursos para hacerlo, sino porque en algún momento tomó la decisión de que entrar no era conveniente. Estas rutas existen en zonas donde las reglas que aplican son diferentes a las del resto del país. Y las personas que viven ahí, las familias comunes, los agricultores, los maestros, los comerciantes, no tienen la opción de mudarse a otro lugar ni de protestar en voz alta ni de exigir lo que por derecho les corresponde. En esta carretera no hay patrullas de tránsito. No hay ambulancias de guardia. No hay señalización de emergencia ni número al que llamar si algo sale mal. Si algo te ocurre en el trayecto estás completamente solo con tu problema. Y todo el mundo que vive ahí lo sabe perfectamente antes de salir de casa cada mañana. Lo que los habitantes de esta zona han construido a lo largo de años no es infraestructura física. Es un sistema invisible de sobrevivencia colectiva que no está escrito en ningún manual pero que todos aprenden desde pequeños como si fuera parte del plan de estudios de la vida. Existen horarios no oficiales en los que moverse es relativamente más seguro que en otros.
Hay señales entre vecinos que no necesitan palabras. Hay códigos que no se explican a extraños y que los niños aprenden antes de aprender a leer. Un maestro que trabaja en una escuela primaria al final de esta ruta sale de su casa todos los días a las 5 de la mañana. No porque el camino sea particularmente largo, sino porque a esa hora hay una ventana de tiempo en la que cruzar es más seguro que en cualquier otro momento del día. Lleva más de 8 años haciendo lo mismo sin falta. Lo hace porque ama profundamente su trabajo y a sus estudiantes. Y porque no existe ninguna otra forma de llegar a ellos. Lo más perturbador de este camino no es la violencia ni el peligro concreto. Es la normalización absoluta de todo eso. Las personas que viven ahí ya no describen su situación como algo excepcional ni como algo que debería cambiar urgentemente. Es simplemente la forma en que funciona su vida desde siempre. Y esa resignación tranquila, esa aceptación sin dramatismo, es de alguna manera mucho más difícil de procesar que cualquier abismo o cualquier puente de madera que tiembla bajo tus pies. Todo lo que has escuchado hasta ahora tiene una explicación que puedes rastrear. Una historia con origen y contexto. El quinto camino no tiene nada de eso. El quinto simplemente no debería existir en ningún país del mundo en el siglo XXI. Y sin embargo es el más transitado de los 5. Los locales no lo llaman por su nombre oficial. Lo llaman el olvido. Y no lo dicen con rabia ni con dramatismo ni con el tono de alguien que quiere generar lástima. Lo dicen con esa resignación tranquila y profunda que solo tienen las personas que llevan generaciones viviendo con algo que nunca debió ser así y que han aceptado que probablemente seguirá siendo así para sus hijos también. Esta ruta sube por un macizo montañoso donde la niebla no es un fenómeno ocasional sino una condición permanente durante la mayor parte del año. No neblina ligera que se disipa con las primeras horas del día. Niebla densa, compacta, que reduce la visibilidad a menos de 10 metros en los peores momentos y que convierte cada curva en una incógnita sin respuesta hasta que ya estás dentro de ella. El camino no tiene pavimento en más del 70% de su extensión total. No tiene barandales en ninguno de sus tramos. Y tiene un historial de derrumbes tan frecuente que los habitantes de la zona hace tiempo dejaron de llevar la cuenta porque llevar la cuenta implicaba seguir esperando que alguien respondiera. Y nadie respondía. Lo que convierte a este camino en el más extremo de toda esta lista no es ninguna de esas características por separado. Es la combinación de todas ellas con un factor que no tiene solución alternativa. Es el único acceso que existe a una comunidad de más de 800 personas. No hay helipuerto. No hay camino secundario. No hay ruta de emergencia. Si el olvido se cierra por un derrumbe o por la niebla o por cualquier otra razón, esas 800 personas quedan completamente incomunicadas con el resto del mundo. Sin excepciones. Y el olvido se cierra. Con una regularidad que debería ser inaceptable y que sin embargo nadie ha considerado urgente resolver. Hace algunos años una familia de esa comunidad tuvo que tomar una decisión que ningún ser humano debería verse obligado a tomar jamás. Un miembro de la familia necesitaba atención médica urgente en la noche. Una emergencia que no podía esperar hasta el amanecer. El camino estaba parcialmente bloqueado por un derrumbe reciente. Una parte era transitable con dificultad. La otra no lo era. En la oscuridad total de esa noche de niebla, sin poder ver el borde del camino, sin saber exactamente en qué punto terminaba el suelo firme y empezaba el vacío, decidieron cruzar de todas formas porque quedarse significaba algo peor. Llegaron al hospital. La persona recibió atención a tiempo. Pero esa historia tiene un final que no siempre se repite. El nombre que le pusieron a ese camino, el olvido, no hace referencia a la niebla que lo cubre ni al paisaje que lo rodea. Hace referencia exacta a lo que sienten que les hicieron. Fueron olvidados. De manera deliberada. De manera sistemática. Generación tras generación tras generación. Y eso es precisamente lo que conecta estos 5 caminos de una manera que no es coincidencia ni accidente. No son tragedias geográficas inevitables. México tiene ingenieros de clase mundial. Tiene empresas de construcción capaces de perforar montañas enteras, de tender puentes sobre cañones de cientos de metros de profundidad y de construir autopistas modernas en tiempo récord cuando hay detrás un interés económico o político suficientemente grande que lo justifique. Estos 5 caminos no existen porque construirlos sea imposible. Existen porque alguien decidió que las personas que los usan pueden seguir esperando. Que su movilidad no es una prioridad en ningún presupuesto. Que el riesgo que asumen cada día es un costo aceptable porque el costo político de ignorarlo sigue siendo menor que el costo de resolverlo.
Y aquí está la verdad que más incomoda de toda esta historia. El costo real de rehabilitar varios de estos caminos no es una cifra astronómica que ningún gobierno podría asumir. En algunos casos, estudios independientes han estimado que la inversión necesaria para transformar completamente estas rutas sería equivalente a lo que se gasta en un solo evento de inauguración de una obra que nunca se termina. El problema real no ha sido nunca el dinero. El problema ha sido siempre la voluntad. Cada vez que alguien cruza uno de estos 5 caminos está asumiendo en su cuerpo un riesgo que debería ser responsabilidad del Estado. Está pagando con su miedo, con su tiempo y con su integridad física una deuda que nunca contrajo y que nadie le pidió autorización para ponerle encima. La próxima vez que veas una imagen de México en una campaña de turismo, con sus playas perfectas, sus ciudades coloniales iluminadas y su gastronomía premiada internacionalmente, recuerda que a pocas horas de distancia de esas imágenes hay personas que arriesgan su vida todos los días simplemente para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o conseguir medicamentos básicos. No por aventura. No por elección. No porque les guste el riesgo, sino porque alguien en algún momento tomó la decisión de que ellos podían esperar un poco más. Y llevan décadas esperando ese poco más que nunca termina de llegar. Si este contenido te hizo pensar, si te generó algo, si sientes que más personas deberían conocer estas historias, el like es la forma más simple de hacer que este video llegue más lejos. Y si quieres seguir conociendo las historias que no aparecen en los titulares, las que están debajo de la superficie de lo que todos ya saben, suscríbete porque esto es exactamente el tipo de contenido que hacemos aquí. Nos vemos en el siguiente video.